inicio a la mesa número 4 de este seminario de archivos sustentables, Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables. Tengo en la mesa que nos acompaña Eric Cardoso, en representación del doctor Rubens Ribeiro González Silva, está Neiva Pavesi, y en lugar el doctor Alejandro Ramos. En la siguiente ponencia está Jenny Teresita Guerra González con él. Recuerdo a ustedes que nuestros expositores tienen 15 minutos para exponer ideas centrales de su presentación, a fin de poder más adelante abrir al público preguntas, comentarios. Todas las preguntas y comentarios se van a recibir por escrito, ¿sí? Tienen ustedes una bolsita, en su bolsa una tarjetita. Si no, en cualquier hoja nos mandan preguntas y las vamos a estar pasando a los expositores. De mi parte, agradezco a Perla Olivia, a los organizadores, haberme invitado a moderar esta mesa. Archivos digitales sustentables y gobierno abierto. Sustentables, ¿qué entendemos por sustentables en los archivos? ¿Qué entendemos por que no los lastimemos lo suficiente como para que de todas maneras se puedan ver en el futuro? Yo lo entendería de esa manera, no lo entiendo de otra, ¿no? O sea, que sea lo mínimamente afectado para que en el futuro pueda ser accesible. Voy inicialmente a darle la palabra a al ingeniero Eric Cardoso Espinosa. Es ingeniero en computación por el IPN. Actualmente ocupa el cargo de director de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación, donde coordina trabajos para la creación del repositorio digital, y actualmente es alumno en el programa de maestría Library and Information Science de la Universidad del Norte de Texas. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue director de Desarrollo y Sistemas para Exterior e Internet, y participó en proyectos entre los que destacan el Sistema de Control Documental para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Sistema para la Expedición de Documentos de Nacionalidad e Identidad empleado por las representaciones de México en el exterior, el Sistema de Registro de Cooperación Internacional Mexicana, y ha colaborado en proyectos de investigación y asesoría sobre reconocimiento de patrones, huellas digitales, rostro e iris en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Eric. Gracias, Alicia. Muchas gracias al comité organizador por haberme contemplado e invitado para esta mesa de archivos sustentables y datos abiertos, ¿no? En principio, pues, los archivos y los documentos electrónicos, ¿no? Hemos estado en un frenesí los últimos, desde mediados de los 90 hasta el día de hoy, en que la tecnología va evolucionando cada 18 meses. Esto nos los va dando las leyes de Moore, que nos dicen que cada 18 meses los sistemas doblan su capacidad de procesamiento y su capacidad de almacenamiento. Y desde las primeras computadoras ya de uso comercial en los 90s, empezamos a producir documentación electrónica, empezamos a digitalizar y comenzamos a manejar otro mundo, el mundo de las representaciones, porque al final del día, el tener un documento electrónico, no tenemos el documento como el papel, como el libro, ¿no? Como las fotografías. Tenemos todos los elementos que nos permiten volver a conformar y tener este documento. ¿Qué tenemos también? Los vacíos normativos legales, que ahorita se han ido solventando muy en fast track, muy rápidamente, porque la tecnología, cuando ya regulamos una cosa, ya avanzó 10 cosas más y hay 10 cosas más que regular. Entonces eso legalmente a los gobiernos, y a mí que me toca ver las dos partes, empieza a complicar la operación del gobierno, ¿no? Los avances tecnológicos, la digitalización, para las oficinas de gobierno los controles de gestión, las firmas electrónicas, y lo que hablaba Alicia de sustentabilidad, que es la parte de la preservación digital, que si bien ahorita nadie la contempla, empieza mucha gente a despertar en qué va a pasar con los documentos que produzco hoy y que no van a revisar mañana, ni en 5 años, ni en 10 años, ¿no? Probablemente un documento que estoy produciendo hoy, que produce el gobierno federal, alguien lo va a consultar en 50 años, ¿no? ¿Y quién lo va a tener? ¿Quién lo va a conservar? ¿Cómo se va a conservar? Son muchos cuestionamientos que ahí siguen y se han ido contestando. Y tenemos también los archivos y las modas, ¿no? La digitalización para ahorros de espacios físicos, la transparencia que viene bien con
con los gobiernos abiertos, la tecnología para solución de problemas de clasificación y descripción. El tema de la clasificación y descripción mucho mundo lo deja al lado porque ya existen motores heurísticos que te permiten hacer búsquedas dentro de los contenidos de los documentos, pero son búsquedas a niveles sintácticos, no semánticos, entonces no solucionan del todo. Puedes encontrar una persona, pero no puedes encontrar todo el contexto de un tema, de un acontecimiento, ¿no? La nube, mucha gente dice, pues yo tengo mis archivos en la nube para que no se pierdan, ¿no? El Open Data, el Big Data, son las modas. Open Data, ahorita yo lo tengo y yo lo entiendo como las iniciativas de gobierno y de transparencia que surgieron a partir de las reuniones de los G20 para transparentar las acciones del gobierno que el siglo pasado eran oscuras, nadie las podía cuestionar ni había forma de explotar esa información. El uso del papel obsoleto, las políticas cero papel, que ahorita la vivimos, y más con los recortes presupuestales, nos obligan a estar desechando prácticamente el uso del papel. Pero volvemos a lo mismo, a nosotros como Archivo General de la Nación nos interesa resguardar las tomas de decisiones que hacen los funcionarios públicos. Y en el entorno electrónico es más complicado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos regulado la manera en que cómo se van a llegar al archivo, cómo se van a almacenar y finalmente qué vamos a hacer, que es en lo que estamos trabajando, para que esa información en 70, 100 años, como la del principios del siglo XX, del siglo XVIII, pues sea consultable y sea igualmente viva, ¿no? Porque es información al final del cabo viva. Los archivos electrónicos y los datos abiertos. Igual a mí me llama mucho la atención cuando empecé a ver lo de datos abiertos, porque con el software hubo una iniciativa, y hay una iniciativa que ha ido creciendo, que es la del open source, que es todo aquel software que se genera, yo no me quedo los derechos de uso, lo pongo a la comunidad para que la comunidad lo pueda explotar. Con los gobiernos abiertos, ¿qué se está tratando? De hacer los gobiernos transparentes, de privilegiar el acceso a la información, de que todo el mundo democratizar ese acceso, y finalmente se dieron cuenta los gobiernos que si yo mantengo la información y se la doy a unos privados, ellos la van a usar para... Eso es negocio, la información es negocio y la información es poder. Lo que están tratando con estas iniciativas es darle a la gente esa información para que pueda hacer estudios conductuales, estudios de consumo, estudios de necesidades y puedan atacar nichos de negocio y generar movimiento económico, ¿no? Básicamente es la óptica que yo le encuentro y que es comentada por muchos especialistas, que es la iniciativa de los gobiernos, de los datos abiertos y de los gobiernos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban llegando los gigantes como Google, como Yahoo, como Microsoft, que se dedican a consumir información, a consumir y venden tomas de decisiones y venden nichos de negocio con la información. El gobierno al abrirlas pues está privilegiando que no solo sean esos gigantes quienes toman la información, ¿no? Pero tenemos sus desventajas y sus desventajas. En el caso de cuando nos tocó a nosotros empezar a implementar lo de datos abiertos, nos entregaron toda una iniciativa que viene de las reuniones estas de Naciones Unidas y viene de grupos de trabajo. Pero al revisarla, yo me di cuenta, y varios de mis compañeros en el archivo se dieron cuenta, que la iniciativa de hacer el mapeo de qué datos abiertos eran para la institución era exactamente igual que el crear un cuadro de clasificación para una institución, una dependencia de gobierno, ¿no? Porque nos pedían que mapeáramos la información de las actividades sustantivas de la institución, no de las administrativas, de las sustantivas. Y Alicia no me dejará mentir, cuando uno hace estas tareas debe de enfocarse al organigrama, al marco legal que rige la institución y a las funciones sustantivas, ¿no? Todo lo que nos pidieron para datos abiertos es lo que se necesita, toda la primera parte, porque después la disposición documental esa a ellos no les importó por ahora. Es lo que se lleva con la parte de los archivos, pero nunca cruzaron las políticas. La política de archivos no está cruzada con el tema del gobierno abierto, ¿no? Del dato abierto. Y a mí, que estoy ya desde la óptica de los archivos, se me hace algo grave porque están haciendo retrabajar. Es costoso implementar estas iniciativas. El tema tecnológico, el tema de capacitación y el tema de sensibilización a los funcionarios es bien complicado porque como funcionarios muchas veces nos apropiamos de la información y pensamos que no tenemos que exhibirla, ¿no? Y ese es un error, una filosofía que hay que cambiar en el funcionario público. Y aparte de eso te dicen, pues vas a abrirla y para todos y no vas a ver ni quién la consulta, ¿no? Cambia pragmáticamente la forma de pensar y cómo estaban cerrados los gobiernos.
y en sí tú los pones a trabajar y todo el trabajo que están haciendo para datos abiertos ya lo pudieron haber hecho para los archivos, para organizar el tema de los archivos y no lo han organizado, ¿no? Es curioso porque les está costando muchas dependencias una inversión bastante alta, no directamente, pero en recursos humanos, en buscar la información, en ponerlas en los formatos para que puedan ser consumidos, que les está llevando un frenesí del consumo de la información. Y otro tema que también brinca, la transparencia y la privacidad de los datos personales, ¿no? Evidentemente, el decreto de datos abiertos nos obliga a privilegiar la protección de los datos personales, ¿no? Que de hecho tiene toda la lógica porque la información que está pegada a los datos personales, lo que enriquece es la información que está a un lado. Los datos personales no te dicen mucho, ¿no? Muchas veces te entregan una base de datos de 90 millones de personas, realmente el ubicar a alguien es complicado, pero sí se privilegia el quitar esa información y la riqueza de la información no se pierde, ¿no? Es lo que puedes hacer, la mina que te dan con esa información, que es el símil, pues puedes explotarla de maneras muy ricas y muy diversas, ¿no? No consideran esquemas de preservación. El decreto está bien padre y nos dice que debemos de poner información del pasado, del presente y conservarla en el futuro, pero no te dicen cómo la vas a conservar para el futuro, que es el dilema que tenemos dentro del archivo. Nosotros como Archivo General de la Nación, es el dilema que ahorita tenemos. No hemos solucionado el cómo vamos a preservar para el futuro, y aquí están abriendo información que es muy valiosa y que tampoco saben qué van a hacer, si se va a almacenar, se va a quedar en la nube, se va a bajar al propio archivo, el archivo después va a ser repositorio de esta información, siempre va a ser como datos abiertos. Los datos abiertos no son históricos, sí son históricos. Salió el decreto, salió la moda de los datos abiertos y ahí va a estar, ¿no? Y nadie de la gente que yo he conocido ha volteado a ver que todo lo que están haciendo con datos abiertos, si lo metieran con una política de archivos y de gestión documental, sería un éxito rotundo porque solucionas muchos problemas de un solo golpe, ¿no? ¿Qué consideraciones también nos dan los datos? El valor los datos tienen un valor impresionante, ¿no? Los datos por sí solos, el valor es gigantesco el que podemos obtener. La calidad y la fiabilidad. Nos dieron la instrucción de poner información que no sea personal y que no fueran datos personales y que no fuera confidencial o pusiera en riesgo la seguridad nacional. Pero ahí viene el tema. ¿Quién toma el criterio para saber que no se está sesgando la información y estoy entregando información sesgada o parcializada? Nadie está tomando la decisión, la está tomando el actor que la expone, y a veces los actores, los productores de la información, no somos los más indicados para tomar ese juicio, ¿no? Porque estamos sesgados en el mismo núcleo de la información. La durabilidad, ahorita se expone, nos están haciendo que periódicamente, según se va generando la información, la actualicemos, pero esos históricos los conservo yo, lo mismo, ¿no? ¿Quién los resguarda? ¿Dónde se resguardan? Ahorita pues es en las páginas de las dependencias. Hay un gran concentrador que es el motor de GovMX y no hay más, ¿no? Todo se queda ahí. Y la confianza, ahorita pues está totalmente abierta la información y yo creo que mucha información no se están dando cuenta de lo que están abriendo. Encontré un caso en Ohio, en Estados Unidos, que soltaron la información de los servicios del agua y se dieron cuenta que todavía hay unas poblaciones de gente afroamericana que no tenía acceso al agua. Le salió contraproducente al gobierno, los multaron con $10 millones para poder subsanar la falta de no haberles dado acceso al agua durante muchos años a esta población. En Reino Unido, de igual manera, soltaron la información y resultó que no estaban privilegiando a la gente minusválida con los temas de acceso a sanitarios públicos. Y el propio gobierno lo tuvieron que multar con no sé cuántos millones de libras para poder subsanar la situación e indemnizar a muchos discapacitados. Entonces, en algún punto, si no se cuidan en el sentido de cómo se entrega la información, qué se entrega, y que se revise antes para que no les vote, pues puede ser contraproducente el ser tan abiertos, ¿no? Hay mucha información que a opinión mía no debe estar en manos de todos, porque si bien no es de seguridad nacional, pero si tú juntas varios elementos, le puedes dar una minera localización de recursos naturales, y luego vienen los problemas con los ejidos que se los están quitando por explotar minas, explotar recursos, explotar agua, en fin, tiene la perspectiva que yo desde el archivo es que
no es malo dar el acceso, pero sí hay que cuidar cómo se da el acceso y saber quién tiene acceso y muchas veces para qué se tiene acceso a toda la información, no es solo, es sano el ejercicio de democratizar, pero hay que tener cuidado que se democratice y que no se democratiza. Finalmente, no es lo mismo un investigador, un historiador que esté sacando información del Archivo General de la Nación a una empresa alemana minera que esté sacando información del archivo, ¿no? Evidentemente cada quien tiene un objetivo distinto y puede, no directamente, pero puede crear un hueco que vulnere la seguridad, ¿no? Y básicamente, pues desde la perspectiva de nosotros, es lo mismo, ¿no? La tecnología todavía muestra muchos grados de inmadurez, ¿no? Todavía la tecnología va avanzando muy rápido, pero en muchos sentidos es muy inmadura, ¿no? No nos permite tener la conservación, no nos permite tener la preservación. Si bien es un tema que hay que aventurarse a hacer, que estoy de acuerdo con la exposición de hace rato, pero es un tema que todavía no tenemos claro los costos, ¿no? Yo en sí, para mi perspectiva y lo que hemos visto, es el costo de tener los datos almacenados en electrónicos altísimo. Por temas de consumo eléctrico, temas de los propios servidores, de los costos de migración de la información, no es barato, no es accesible. Y es hasta dado punto peligroso que puedas perder ahí toda la información en una migración de información. Eso hay que tener bien cuidado y muy, muy en cuenta, ¿no? Y finalmente, pues sí tenemos que entrarle a la sinergia de estos dos mundos, ¿no? El mundo electrónico con el mundo de papel, llevarlos al mismo punto para empatarlos. Se pueden empatar perfectamente. Los mismos criterios que utilizamos para el archivo físico los podemos ocupar para el archivo electrónico y a la par ponerlos a disposición de datos abiertos, ¿no? La organización para mí es lo más importante. Un archivo bien organizado y unos metadatos bien organizados y un open data bien organizado, pues es información más valiosa que yo solo abra bases de datos sin sentido, ¿no? La disponibilidad, evidentemente que hay que abrir el acceso para todos, pero el tema también que la tecnología no está accesible para todos, ¿no? Es una mentira, una verdad mentira que el ponerlo en tecnología se lo hace disponible a todos. La normalización de procesos, todo el mundo lo está haciendo ahorita como puede y como entiende. Y las dependencias no están preparadas para agarrar la tecnología como una herramienta, ¿no? Las dependencias, cuando los ponen ahorita a hacer las cosas, no tienen la maduración de agarrar la tecnología para hacer preservación, ¿no? Y para hacer la difusión de la información. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gobierno abierto, datos abiertos, etcétera. Infierno abierto. Infierno abierto. Falta de visión en la organización de la información. Bien, a continuación, representando al doctor Rubens Ribeiro González da Silva. Ay, perdón, ¿eres tú antes? Discúlpame, perdón, una disculpa por favor. El siguiente es el trabajo que elaboran el doctor Héctor Alejandro Ramos de Chávez y la doctora Jenny Teresita Guerra González. En representación, en esta ocasión nos acompaña Jenny Teresita, que es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos: la producción de la publicación digital universitaria en coautoría con Georgina Araceli Torres Vargas, la edición universitaria como práctica de extensión y difusión cultural, el Estado como agente editor en América Latina, pasado, presente, génesis y evolución de la industria editorial latinoamericana. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, donde desarrolla el proyecto Balance Perspectivas del Programa Institucional Toda la UNAM en Línea, de la retrodigitalización a la generación de contenidos digitales. Sus líneas de investigación son edición de contenidos digitales, publicaciones universitarias y políticas editoriales. Gracias, Jenny. Ok, bueno, gracias a nombre de Alejandro, que no puede estar con nosotros en este día. Bueno, les doy las gracias por su asistencia. Siguiendo un poco lo que nos platicaba Eric sobre el gobierno abierto, ahora nosotros tocamos otro aspecto, que es el de la ciudadanía digital, que va emparejada con la cuestión del gobierno abierto, ¿no? No hay gobierno sin ciudadanos en un sentido estricto, y
pues la ciudadanía también está dada por las condiciones que presentan los estados nacionales, ¿no? En primer término, bueno, voy a permitirme leer rapidísimo algo que me parece que es básico, forma parte de nuestro documento central, que dice: sin lugar a dudas, el libre acceso y la disponibilidad de archivos digitales, llámense escritos, sonoros y audiovisuales, es un tema fundamental en la discusión de la noción del gobierno abierto, así como en su entendimiento como una forma más plural y colaborativa en la gestión de políticas públicas y rendición de cuentas. En este escenario, los ciudadanos, mediante el uso de las tecnologías de la información, cuentan con canales más amplios para informarse, formarse opinión y participar en los asuntos públicos, por lo que el tema de una correcta disponibilidad de archivos digitales, además de resultar fundamental en el análisis, se convierte en un reto para las administraciones públicas. Bien. Nosotros manejamos una hipótesis basada en dos sentencias, ¿no? Una es que una amplia disponibilidad de archivos digitales de todos los tipos que ya mencionamos redunda en la construcción de una ciudadanía digital más participativa e involucrada en los asuntos públicos, y que también el que haya una correcta política pública de recuperación, creación y disponibilidad de archivos digitales se convierte en un tema nodal para alcanzar los supuestos teóricos del gobierno abierto. Aquí, más que decir cómo podemos establecer o en qué consisten las políticas públicas, son parámetros y son ideas de qué es lo que qué elementos necesitaríamos considerar para la definición de políticas públicas sobre compartición, disposición y también preservación de los archivos digitales en el contexto del gobierno abierto. Nosotros partimos de una idea de ciudadanía en el que generalmente, más allá de las definiciones que pueda haber, hablamos de los derechos, a tener derechos, ¿no? En una forma básica. Ya después podemos hablar de diferentes formas de ciudadanía, como esta de relación permanente entre un grupo de personas y el gobierno, el Estado, una visión más conservadora sobre estatus, igualdad, y una visión progresista que es finalmente la que nos interesa, ¿no? Hacia los gobiernos democráticos, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias y la capacidad de participar a partir de las mismas. Nosotros, con el surgimiento y la masificación de las TICs y de todo este trabajo que pueden llevarse a cabo, sobre todo en el espacio de la web 2.0, estaríamos viendo que las formas de participación, de cómo los ciudadanos se relacionan con el gobierno, cambian y se modifican, ¿no? Ya de la participación que a veces incluso solamente se maneja a través del voto, ahora, o incluso de la manifestación pública, ahora podemos utilizar estos espacios que nos proporciona la web 2.0 para poder llevar a cabo procesos de participación ciudadana y también de acción colectiva. O'Reilly, que es uno de los primeros teóricos, nos habla de cómo esto está posibilitando el que exista la denominada ciudadanía digital, que también se conoce como ciberciudadanía o e-ciudadanía. No la pueden encontrar con muy diferentes acepciones, pero en términos generales es el mismo concepto, ¿no? Y aquí sobre todo nos interesa que el ciudadano que utiliza medios tecnológicos pueda llevar a cabo procesos de participación política y no solamente ahora sí que a veces chatear o informarse. Una cosa es la información, pero para la participación política se requiere otro elemento, que es la interactividad, y entonces ya estaríamos hablando de la participación, en el que se puede no solamente conocer los derechos, sino también llevar a cabo deberes civiles y obligaciones. Esto tiene que ver mucho con los usos políticos de las TICs y de Internet, ¿no? Como pueden ser la defensa de derechos políticos o sociales en relación con las administraciones públicas o las empresas privadas. Y por ahí, no sé si se alcanza a apreciar, esta organización, la ONG Amnistía Internacional, que lleva a cabo esto a través de redes sociales, por ejemplo, cuando lo hizo con el gobierno de Peña Nieto, de ya sé que no aplauden y que, pues, ¿por qué aplaudir, no? Miren todo lo que ha pasado. También las relaciones con la administración pública para trámites burocráticos o administrativos, la participación política desde arriba, las actividades realizadas por los ciudadanos surgidas o potenciadas a través de Internet, etcétera, ¿no?
En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden todas las manifestaciones que hubo a principios de año en Hong Kong, fue posible llevar a cabo esta movilización y hacerlo de conocimiento más allá de las fronteras con toda la censura que hay en China, a partir de que se utiliza FarChat y se comparten videos, etcétera, ¿no? Estas son formas de ejercer la ciudadanía a partir de plataformas web 2.0. Tenemos redes sociales que sí están enfocadas concretamente a la participación política y a la ciudadanía digital, como son Reddit. En Reddit es una plataforma que pueden crear blogs sobre participación política. Gran parte de lo que ocurrió con Wikileaks fue, y sobre el debate se trabajó sobre Reddit, y se pueden crear grupos y blogs para compartir material y para poder llevar a cabo debates. O AppGree, que es una aplicación, en este caso tengo el ejemplo de Podemos, del partido emergente en España, que la utilizó para llevar a cabo encuestas y poder definir su plataforma política con vías a competir en las elecciones en España, ¿no? Entonces, es una forma en donde se busca el consenso ciudadano y que no está nada más enfocada en que me expliques o que me expongas como acostumbran los partidos políticos, sino en que yo te estoy escuchando y a partir de lo que tú me estás demandando yo genero mi plataforma política, ¿no? AppGree es una gran plataforma para ello. También hay otra que no sé si ustedes la conocen, que se llama Lumio, que ustedes pueden crear topics o temas para conjuntar gente y llevar a cabo ciertas cuestiones. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay ONGs que estaban tratando de incorporar a niños en situación, pues no de calle, pero en una situación económica vulnerable, a patrones de intercambio estudiantil, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces crean esta plataforma en Lumio y las familias dicen, bueno, yo puedo acogerlo, etcétera, y crean una forma de poder interactuar y definir ciertas normativas para este plan. O sea, lo construye la ciudadanía desde abajo. Gobierno y gobierno abierto no es tan reciente, más bien empieza en los años 80 se empieza a hablar de ello, pero cobra auge con Obama y toda su propuesta de campaña en redes sociales en 2008, aunque ya se concreta bien en 2009. Y el gobierno abierto es una contrarrespuesta a lo que se venía ocurriendo en la administración pública tradicional, como nos decía Eric. La administración pública y el neoliberalismo trabajan a partir de lo que se llama el New Public Management, que es toda el papel del Estado que tiende a diluirse, terciarizando servicios con la iniciativa privada y un modelo más gerencial. Acá el gobierno abierto vamos a recuperar justamente todo lo que tenemos que hacer como gobierno, que nos debemos a los ciudadanos, y entonces hay que buscar transparentar, hay que buscar hacerlo mucho más participativo, que la gente realmente esté integrada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las herramientas que tenemos más a la mano, que en este caso serían las TICs. Y entonces, bueno, hablamos de un gobierno abierto que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, ¿no? La herramienta o el sustento son estas herramientas de la web 2.0, y algunos de los fundamentos teóricos del gobierno abierto son la gobernanza, con énfasis en la transparencia y en la rendición de cuentas, la participación ciudadana y en la creencia en una gestión pública más eficaz. Es bien interesante, a partir de estas preocupaciones han surgido iniciativas globales como el Open Government Partnership, que también se conoce como Alianza Global del Gobierno Abierto. En el mundo 65 países forman parte, ahí todavía tenemos 64, pero antier se unió alguien más. Y estos países, México es contradictoriamente o extrañamente uno de los países, es el presidente y además es uno de los países miembros fundadores en 2011. Ellos buscan, a partir de esta alianza global, crear una mejor disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos, apoyar la participación cívica, implementar los más altos estándares de integridad profesionales en las administraciones y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y la rendición de cuentas. Hoy viendo en la mañana el mapa de porque ellos manejan 3 fases de concreción del gobierno abierto. Si ustedes entran a la página hoy del Open Government Partnership, van a ver que México, según esto, ya se encuentra en la segunda fase.
Es muy contradictorio, pero bueno, Estados Unidos está en el nivel 3 y son como 4 países a nivel global los que están en ese punto, ¿no? De transparencia, pero pues México ya la hizo, ¿no? Eso es muy contradictorio porque nosotros apenas en mayo del año pasado, a partir de lo que son la disponibilidad de los archivos digitales, se creó esta ley del acceso abierto que deviene de las modificaciones a la ley general de ciencia y educación. Pero vaya, lo interesante aquí, que ya en otro panel que tuvimos a inicio de año en este instituto hablábamos de que se crea toda una serie de leyes, pero no hay reglamentos y no hay lineamientos que faciliten esto. Entonces, a mí no me sirve de nada el que existe una ley si no me están dando las herramientas para poder concretar esto, ¿no? Eso me dice, bueno, sí, o sea, ¿quién decide qué información se preserva o qué información se difunde? En el caso de la ley de acceso tenemos lineamientos generales para compartir y para poder crear algo que se va a llamar el repositorio nacional, que no se ha hecho nada, pero los lineamientos técnicos que ya deberían de estar ahorita y que nos permiten trabajar sobre toda esta parte de los archivos digitales y de las obligaciones que tiene el Estado para poder difundirlas, está todavía en fase de trabajo, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos eso, difícilmente vamos a poder llegar a un punto de decir, bueno, ¿cómo le exigimos al propio Estado que ponga a disposición los archivos digitales, ¿no? La ley por sí sola no funciona. Aquí hay unos ejemplos, por valga la redundancia, el de datos gov.mx, que es como ejemplos de los archivos digitales que pone a disposición pública el gobierno. Lo vemos más con los casos de cultura, ¿no? Por ejemplo, el de la Fonoteca Nacional, el Conaculta, el Canal 22. El de datos es como más reciente, pero pues hay que tener cuidado con eso porque como no, el problema de la ley de acceso, que ya lo analizamos, y de los lineamientos, es que su observancia es recomendada, es una sugerencia. No implica una sanción para nadie el no cumplirla y son de observancia de buena fe, ¿no? O sea, si yo lo quiero hacer como institución, lo puedo hacer. Si no, nadie me reclama nada, ¿no? Entonces, mientras no tenga una sanción, no habrá ninguna posibilidad de ampliarlo, ¿no? Por ahí les recomiendo que lean y que entren al portal de la Digital Preservation Coalition, que es del Reino Unido, y ellos sí manejan las obligaciones de los estados para la compartición y la preservación de los, ya voy a acabar, ok, de los archivos digitales. Nosotros tenemos la estrategia México Digital o de digitalización en nuestro país con este gobierno de Peña Nieto, pero sus grandes puntos de interés pues no han podido concretarse porque a diferencia de otras iniciativas pues no cuentan con la reglamentación y con los parámetros que nos digan cómo hacerlo o cómo llevarlo a cabo, ¿no? Hay un plan de continuidad digital, por ejemplo, los archivos nacionales de Australia, que es muy importante y a quien le interese la preservación y la divulgación de esto dentro del contexto del gobierno abierto, nos dicen que primero hay que saber qué es lo que la gente quiere encontrar, ¿no? De esos archivos digitales, cómo es que pueden acceder a ellos, cómo pueden trabajar o reutilizarlos, porque nada sirve que estén ahí si yo no puedo reusarlos. Hay que hablar sobre el tema de las licencias, que a todo el mundo se le olvida, al propio gobierno se le olvida y muchas son derechos reservados. Hay que comprender por qué elegimos preservar y difundir esto y por qué no aquello, y creer, ¿no? Es decir, darle a la gente credibilidad sobre esa información que se dispone. Ya no como que ya no me alcanza para las reflexiones finales, se las dejo ahí, pero hay algo importante, ¿no? Se torna fundamental establecer una política integral de acceso a la información, no solo pública, sino de toda aquella socialmente relevante, en donde se tome en consideración la importancia de los documentos escritos, los sonoros, de imagen y de gobierno. El gobierno abierto busca alcanzar la meta de un gobierno caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas, en donde los ciudadanos tengan mayores y más eficaces medios de participación e intervención relevante y oportuna. Y unas palabras de David Fricker, que con esto sí termino, que es presidente del International Council on Archives y que también es director de los Archivos Nacionales de Australia, que nos dice: debemos preservar los registros para mantener la memoria y las pruebas de lo que ha hecho el gobierno, las decisiones, medidas y razones que las justifican. Si no, ¿cómo le vamos a reclamar, verdad? Bueno, gracias. Gracias, Jenny. La transversabilidad que
que implica la transparencia, la ciudadanía digital, sí me permite complementar algo. Sí hay ya alineamientos para la gestión de documentos y archivos para gobierno federal, se publicaron el año pasado. Sí hay ya legislación básica, ahorita lo vemos, básica, pero sí la hay. Sí. O sea, no estamos partiendo de cero. Sí. Ha sido muy conflictivo, y estoy de acuerdo contigo, en salir con estas legislaciones. La nueva Ley General de Transparencia habla de algo bien importante que se llama documentar. Y a partir de documentar es de donde se tiene que construir, pero no el Instituto de Acceso a Información, sino viene el Archivo General ya empezando a trabajar para emitir, como bien lo dijo Eric, están faltando normas, están faltando procedimientos, están faltando procesos, pero se empezó. De hecho, la ley federal ya también te habla de archivos digitales, de archivos electrónicos. Sí, lo que vemos ahí un poco es esta debilidad en la cuestión de la observancia, o sea, realmente no nos sirve de nada si no tiene el carácter de obligatorio. La ley lo tiene. La ley la tiene, pero por ejemplo en los lineamientos que complementan la ley, no. Y cuando uno quiere ampararse, que por ahí me comentaban en alguna institución, si yo puedo ampararme de que no tengo la tecnología para hacerlo, me amparo en esto porque no lo contempla. Pero no estamos hablando de los lineamientos, estamos hablando de la tecnología, que es otro aspecto diferente. Nomás, ya, para dejarle la plática, porque esto es muy rico. Sí, claro, y tiene mucho. Para mucho. Perdone por mi intervención. No, adelante. Ahora sí, pero una disculpa, en lugar del doctor Rubén Ribeiro González Silva, de quien me voy a permitir leer su currículum, breve currículum. Él es profesor del programa de posgrado de Ciencia de la Información, Instituto de Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Bahía, becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También es doctor en Ciencia de la Información por el Instituto Brasileño de la Información y Tecnología, en colaboración con la Universidad de Río de Janeiro. También tiene el máster universitario en Artes Visuales, Antropología. Es licenciado en Historia por la Universidad de Santa Úrsula, es coordinador de la licenciatura en Archivología, lo fue en el 2005-2009 y también fue vicedirector en el 2007-2010 y director en el 2010-2014 de la citada Universidad Federal de Río de Janeiro. Es miembro de la Cámara Técnica de Capacitación de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Archivos y coordinador del estudio sobre cultura, representación e información digital. Dejo la palabra a Neiva Pavesi, quien en su representación va a presentar este trabajo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es una misión muy difícil, pero no es una misión imposible. Bueno, Rubens ha preparado um material, habla um pouco da Universidade Federal de Bahia, que possui curso de grado em arquivística, biblioteconomia e documentação, másteres e doutorado em ciência da informação. E Rubens também é líder do grupo de estudos sobre cultura, representação e informação digitais, o grupo CRID. É uma pesquisa, uma investigação que se iniciou em 2005 sobre fontes audiovisuais brasileiros. Em nossa apresentação, Rubens traz pouco de los resultados que ha sido obtido na segunda fase da investigação, que se iniciou em 2013, com previsão até 2016. Não, graças. Aqui. Sim, aqui. Estamos com os dados da investigação obtenida nesta segunda fase. Um momento. Aqui. Sim.
dito, né, hemos recorrido nesta segunda fase da investigação hasta setembro de 2015. Já hemos reunido dados de 62 instituições públicas e de 3 organizações da esfera privada. Os dados solo representam uma pequena amostra dos dados básicos, cuja recoleção foi terminada em agosto de 2015, e os dados estão em processo de análise. Os usuários que han respondido ao questionário são historiadores, bibliotecários, pessoal que trabalha com audiovisual, cineastas, e temos aqui um panorama general de los respondentes. Excusas. Neste caso, nesta figura, temos que os empregados não estão adequadamente preparados para caracterizar as coleções com que trabalham. Em algumas instituições, não sabem nem mesmo se há um item de formato ou suporte específico em la coleção, porque não sabem se o item existe ou, pior, não lo sabem identificar. Nesta figura, provavelmente podemos encontrar uma resposta a isto. As instituições não oferecem as condições a los empregados para assistir a talleres ou cursos específicos sobre tratamento de coleções de imagens em movimento. Por outro lado, há instituições que não têm sequer um plano de desastre para suas coleções, como se pode observar. Outros mantêm as suas másteres ou matrizes digitais só em discos duros de seus ordenadores. Começamos a analisar nossos dados em agosto de 2015, todavia temos muito trabalho por fazer. Este é uma conclusão primeira que se obteve de los dados, onde se pode se tem 2 momentos, né? O primeiro momento, os dados de los acervos analógicos, e segundo momento, dados dos acervos digitais. Quanto a los acervos analógicos, as questões referentes à infraestrutura, que se identificou que não há infraestrutura adequada em las instituições. Foi identificado lacunas na gestão, não há capacitação em tratamento de acervos, e as instalações não são adequadas para a adoção de novos equipamentos, não há controle ou não há projetos de digitalização, e isto envolve a falta de conhecimento, porque não produzem normativas para a salvaguarda de acervos e também não contam com políticas de preservação para os acervos. E, consequentemente, não há planos de desastres. Quando se analisa os acervos digitais, as lacunas na gestão se traduzem na não produção de relatórios sobre os projetos de digitalização. A infraestrutura para os acervos digitais também se identificou ausência, não tem capacitação em tratamento de acervos digitais, as instalações não são adequadas para novos equipamentos que são necessários, não tem sistemas de LTO para a preservação, né, para a guarda desses arquivos digitais. Os arquivos másteres apenas se encontram armazenados em los HDs,
e a falta de conhecimento se caracteriza pela não existência de padrões ou não adoptam padrões internacionais para a digitalização e também não adotam padrões nacionais. Não se produzem normativas para a salvaguarda de acervos, não têm políticas de preservação para esses acervos, a ausência de planos de desastres é uma consequência e, pior, que não se identificam em estas instituições repositórios institucionais que atendam os requisitos arquivísticos para a preservação destes documentos como memória de los produtos de las ações de la instituição e não oferecem acesso remoto às versões digitais. Então, que caminhos podemos adotar para a salvaguarda e acesso a versões digitais destes fondos coleções? Um dos produtos da investigação do grupo CRIDI é o Legatum. Legatum é uma iniciativa que deverá reunir e difundir representações de fondos arquivísticos audiovisuais produzidos ou custodiados no âmbito de los países que têm como idioma oficial o português, espanhol, catalão, galego, rumano, francês e italiano. O objetivo é identificar e descrever ou conseguir a descrição de las instituições públicas de custódia e suas respectivas coleções e fondos audiovisuais. A reunião de estes elementos permitirá uma visão diferenciada de esta produção documental, possibilitando novos esforços de conhecimento. A iniciativa Legatum é uma experiência técnica, aproveitando os recentes avanços da tecnologia da informação aplicada aos fondos permanentes. Se basa em uma plataforma digital compatível com as normas arquivísticas internacionais para chegar a ser tão ideal como possível e alcançar os objetivos a que se propõe. Também é uma iniciativa de reflexão sobre informação, cultura, representação, passo de convergência empírica e, à la vez, oferece produto de utilidade ao investigador interessado em acceder às informações sobre a documentação cuja natureza e características atendam ao propósito do repositório. O software ICAATOM é uma iniciativa também do Conselho Internacional de Arquivos que possui as características necessárias à gestão desses documentos. O Legatum, vocês podem consultar neste endereço. As instituições arquivísticas que estão nesta fase beta do projeto podem ser acessadas ao fazer clique em uma dessas instituições, se pode observar os metadados de identificação conforme a norma ISDIA. ISAT-G. Não, sim, ISAT-G para descrições arquivísticas. ISDIA, ISDIA. Graças. ISDIA para as instituições. Outro modelo, outro exemplo de outra instituição que está nesta fase beta é o Arquivo Nacional de Romênia. A documentação que está disponível é uma carta de invitação para que as instituições tenham conhecimento e possam conhecer como fazer parte e como alimentar dados de sua instituição e de seus acervos nesta ferramenta. Para as dúvidas que vocês tenham, contactem por e-mail a professor Rubens ou Ricardo Andrade ou
João Chagas, que são os mentores e desenvolvedores deste projeto. Gracias. Qué bien. Gracias. Tenemos aquí 3 visiones muy interesantes. La primera de Eric. El dilema, se abre toda una estrategia nacional de gobierno digital. De esa estrategia hay un elemento que es como disparador, que son los datos abiertos, establecidos en un lineamiento. En ningún momento la estrategia digital habla de archivos, en ningún momento. Uno puede revisar toda la política y no. El back office, que es el que nos va a dar la confiabilidad de un sistema de gestión documental, no existe. No sabemos qué está pasando y tampoco las instituciones entienden al archivo general. El archivo general lo ven como el que guarda documentos antiguos, y si no les dicen documentos viejos, ¿sí? O archivo muerto, ¿sí? Para peor. Tenemos también la participación ciudadana. Aquí también tenemos un dilema desde mi punto de vista, la accesibilidad a Internet, la inequidad social, porque voy a tocar un momentito un ejemplo. Mi madre a los 82 años tenía que sacar firma digital para declarar en ceros, por fuerza. Entonces, a los 80 y tantos años, ir a hacer el trámite, y no se puede decir que creo que son 30 millones de gentes en México que no tienen acceso a nada. Entonces, hay una gran inequidad, y por el otro lado, estamos aprendiendo de información de que hay en el internacional. Luego viene Neiva y nos dice, estamos igual que ustedes. Sí, o sea, tenemos muchos problemas. Yo reconozco en Brasil una cantidad de normatividad, trabajos excelentes sobre el trabajo, porque me ha tocado colaborar allá, trabajar, conocer. Sin embargo, en la práctica, hasta ahorita no hay un país que se diga, este es el líder. Hay buenas prácticas, hay comunidades de práctica para la legislación. La legislación mexicana acaba de salir para gestión documental este año y tienen un año para instrumentar, apenas un año. Entonces, estamos en un mundo, yo digo que estamos peor que en una transición demográfica. Ahora sí, abierto al público, preguntas, comentarios. Pero es por escrito, ¿sí? Ahí anda, gracias. Norma Manzanero, repositorio digital, CISAN. ¿Qué es el CISAN? Ok. Felicitar a los ponentes porque verdaderamente han vuelto la mirada, han vuelto la mirada a las fortalezas de los archivistas y bibliotecarios, organización de la información, usuario, ciudadanía, son los profesionales que pueden salvaguardar o salvar, consalvar y arreglar la desorganización. Eso es cierto. Así es. ¿Sabes qué? Se está grabando. Quisieras nada más brevemente, porque si no perdimos. Ok. Sí. Ok. ¿Alguien más? Perdón. A ver, Eric quiere hacer un comentario. En el archivo ahorita la doctora Mercedes de Vega, nuestra directora general, ha estado haciendo un esfuerzo impresionante por reivindicar el papel del archivista en la administración pública federal, porque de los 80s para acá se perdió el papel del archivista hasta el punto en que los archivos estaban junto a las bodegas de recursos materiales como lugares de almacenamiento. A Alicia le tocó luchar mucho en la trinchera que ella estuvo en ese aspecto. Se perdió mucho el papel del archivista a tal grado que se cerraron carreras de archivistas, y ahorita la lucha es profesionalizar. Estamos en un programa que se va a profesionalizar a los que han aprendido de manera empírica
el tema de los archivos, se les va a dar una certificación de aptitudes y capacidades por parte de la SEP. Se trabaja con el propio instituto, con el IBI, y se está trabajando con la escuela, con la EMBA, que son los entes y que tenemos aquí más cercanos, y podemos impulsar políticas en ese sentido, ¿no? Se busca reivindicar al archivista porque estamos en un punto muy crítico que si no lo salvamos ahorita se va a perder los últimos 30, 40 años de la información de la Administración Pública Federal, ¿no? Si no es que ya se perdieron. Para Neiva, la doctora Brenda Cabral te pregunta cuál es la diferencia entre el modelo Atom y MOREC. Si no puedes, yo lo contesto. Es que son diferentes, tienes razón. Hay una diferencia entre uno y el otro. Sí. ICA-Atom es un software Sí. de la Consejo Internacional de Archivos que trae las normas del Consejo. Las normas ISAD para la descripción de acervos archivísticos, la norma ISDIA para la descripción de instituciones, Sí. la norma ISDF para la Exacto, descripción de, Sí. descripción de funciones. ¿Qué funciones? Estas tres, ICA-Atom tiene estas tres normas integradas entre sí. Esto es ICA-Atom o Atom. Tá? Las normas, las tres normas intercambiadas cuando se puede, se hace la descripción de una institución, de una función, de una autoridad. Sí, tiene la norma ISAR-CPF también, para descripción de autoridades, personas. Entonces, ellas están linkadas, tiene conversación entre ellas. Perdón, soy limitada en español. Pero quiero decir que ISAD, ICA-Atom es esto, es las normas ISAD. MOREC son otras normas. ¿Es esto? ¿Te podría complementar un poquito, Sí, si gracias. me lo permites? ICA-Atom fue desarrollada en Canadá por una empresa para el Consejo Internacional de Archivos. En este momento está trabajando todavía con el Consejo. Y MOREC es un estándar para gestión documental. Es decir, es todo si entendemos la vida de los archivos digitales, es que tenemos inicialmente la gestión documental del diario, del cotidiano, y ya cuando vamos a pasar a ICA-Atom es para preservación en el largo plazo. Entonces, hay que hacer analogías en la vida de los archivos digitales. Tenemos la gestión del diario, que igual que en un archivo histórico, ya cuando pasamos a preservación, que podemos empezar desde el inicio, la preservación, pero ya preservación quiere otras políticas, otros intentos. Tan es así que, bueno, está la norma OAIS, está el TRAC para certificación. Es básicamente eso. ICA-Atom es una base de datos en la que ofrece el Consejo Internacional de Archivos de manera gratuita. Y es muy buena para identificar archivos históricos. Tengo otra pregunta. Natalie Baur, de Fulbright, Estados Unidos. ¿Cómo pueden los archivistas crear más conciencia en el ámbito de gobierno abierto sobre la necesidad urgente de desarrollar programas y proyectos de preservación digital y proyectos digitales de gobierno abierto? Les cedo a los tres algún comentario. A mí me gustaría escuchar a los tres. ¿Cómo le hacemos para ti? Pásenle, por favor, a Jenny. Okay. Ven conmigo. Bueno, nosotros pensaríamos más en una cuestión, sí, a lo mejor ligada a la alfabetización, como un elemento, aunque de hecho para cuestiones de gobierno abierto hay países en los que se ha implementado una suerte de proceso de alfabetización con niños, porque difícilmente puedes tener gente que sea un nativo digital, etcétera, pero que utilice esa clase de herramientas para otros propósitos. No te lo da, no por default, y eso Alejandro y yo hicimos
una investigación con alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas para ver qué entendían ellos por la participación política, por la acción colectiva, por estos procesos de ciudadanía digital. Y básicamente se entendía la participación política en línea como hacer memes, criticar al gobierno, etcétera, ¿no? O sea, es todavía algo muy ligero, ¿no? Y entonces habría que delinear hasta cierto punto, como parte de las políticas de alfabetización digital, esta parte de la concientización ciudadana, y hacerlo como los ejercicios que suele haber cuando son elecciones, ¿no? Que van los niños a votar, etcétera, pero en programas, en primarias, en niveles de educación básica o media superior, para poder saber que las herramientas digitales nos pueden servir para otra cosa más allá de la crítica, ¿no? Porque de la crítica no se pasa, y lo que buscamos es acción colectiva, es decir, que esto se concrete en términos mucho más reales, ¿no? De, bueno, esta autoridad está violentando tal normatividad, bueno, ok, hacemos presión aquí en la red social, pero le damos seguimiento y lo concretamos de múltiples formas, ¿no? Entonces estaremos pensando como en algo que sea una cuestión de formación ciudadana ligado con alfabetización digital, ¿no? Yo considero que el tema de los archivos y los archivistas y la preservación, aquí en México, no sé si en Brasil haya pasado en algún punto, como a mí me tocó crecer, se vio y ahorita yo viéndolo en perspectiva ya desde el AGN, y estando en un par de dependencias más de gobierno, se olvidó el archivo. Con el tema económico, finalmente representa, pues el archivo representa un gasto, ¿no? Y directamente no representa a la vista de pronto un beneficio. Entonces, cuando empezaron los recortes económicos, las partes de los archivos fueron muy afectadas. Y hay que comenzar otra vez, ahorita con los sistemas nacional de transparencia y todas estas iniciativas que son muy buenas. Estamos tratando de evangelizar, una reevangelización para, como les decía hace un momento, posicionar al archivista otra vez, que es una parte esencial de las instituciones, y posicionar a los archivos como la fuente primaria de la transparencia. Quieren tener transparencia en las instituciones, pero no tienen archivos. Entonces, cuando uno les pregunta, siempre hay una estadística, yo no recuerdo, a lo mejor Alicia lo trae más en mente, de cuántas contestan las instituciones, no se encuentran en los archivos información, y sí está, pero el problema es que no está como debería, no está bajo un criterio de clasificación y ordenado, que son lo que nos dan las normas, la ISAT-G, la ISAT-CPF, la ISDIA o el tema del MOREC o el modelo del OAIS, que nos dan tema de tener organizado y bien cuadrado todo lo que se tiene. Entonces, es reivindicar el tema de los archivos, al archivista como profesionista y como profesional, las ciencias de la información como eso, una ciencia, porque también las ven como un tema técnico, y sí tiene su parte técnica, su aplicación técnica, pero no es un tema técnico ya. Vivimos en la era de la información, en la era en que estamos todos conectados, y es inaudito que no tengamos la capacidad de explotar toda esa información, ¿no? Creo que se explota el 2 o el 3% del total de la información que producimos, entonces pues es nada, ¿no? En mi opinión es reivindicar socialmente, culturalmente, laboralmente, todas estas posiciones, políticamente, porque de verdad el archivo de pronto se les olvida que existe, ¿no? Y propios funcionarios de repente cuando uno los va a ver para otros trámites que hay que hacer entre el propio gobierno, el Archivo General de la Nación, ¿dónde está eso? Es donde manda el archivo muerto. No, ahí no hay archivo muerto, ahí el archivo está vivo, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? De cómo, que yo creo que hay que sembrar la semilla, y de la preservación. Si no guardan ahorita la información, el pedirles que preserven o que tengan visión de preservación, se complica más, se sesga más. Pero estamos tratando, ¿no? Desde la trinchera que traemos nosotros y que nos invitan a las dependencias, de hacerlos conscientes que la información que generan hoy va a tener valor en 50 años para tomas de decisiones del propio gobierno, ¿no? Entonces, que no lo echen al saco roto, que toda esa información que generan el día a día va a ser valiosa para alguien, para un gobierno, para una toma de decisión en 70 años, ¿no? Para sus hijos. Es ese tema de concientizar que lo que hagamos ahorita por conservar esa información salvará probablemente a la siguiente generación de una toma de decisión correcta o incorrecta, ¿no? Gracias. Sí. En Brasil no es diferente la situación. Los gobiernos tienen las normas, las leyes, pero no tiene la obligatoriedad de la fiscalización.
es que es esto. Entonces, como se dice, hay que tener transparencia del Estado, de los gobiernos de municipios, como se dice, municipales y de estados, pero lo entendimiento que estos gobiernos tienen es que disponibiliza algunos documentos en el site de la institución y está todo certo. Me ocorre ahora un ejemplo. Yo personalmente pienso que la educación es la base, ¿no?, para el desenvolvimiento ciudadano, en fin, de crecimiento de cualquier país. Duas ações, dois exemplos que acontecem em Porto Alegre, la capital del estado de Rio Grande del Sur, en extremo sur de Brasil, el archivo público del estado y el archivo histórico del municipio tienen acciones educativas con estudiantes de las series iniciales hasta la secundaria, no sé cómo se dice aquí. Secundaria, correcto. Sí, donde los estudiantes son invitados a conocerem el acervo, a importância do trabalho, o que significa a preservação da documentação nestas instituições, e são instigadas, estes estudantes são instigados a perceberem, a pesquisarem, a investigar assuntos de seu interesse, né, e conscientizados de que estas instituições devem ser guarda e acesso destes documentos para eles que são cidadãos. Então, estes estudantes voltam a suas casas e questionam a seus padres e mamás aonde estão, como se hace acesso a los documentos. Então, é uma iniciativa, é um exemplo de ação. E creio que aqui também deve ser algo assim, né? É um passo, mas é uma conscientização que os profissionais que estão nestas instituições podem fazer, que é uma contribuição. Gracias. Vamos a cerrar esta mesa. Quiero darle las gracias a los organizadores por invitarme y procedo a entregar diplomas. Neiva, eres la mensajera de 2. A Neiva, por favor, en representación de... Están tantos aquí. En representación de Ricardo Sodré Andrade y del doctor Rubens. Un aplauso, por favor. Jenny, eres mensajera de Alejandro. Eric viene solo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.